Muy buenos días tengan todos y sean grandemente bendecidos. Hoy, día domingo, damos gracias al Señor por un hermoso día que nos ha dejado ver y le damos gracias a Dios porque a través de estos medios tú te puedes conectar con una palabra de bendición. Damos gracias a Dios también por todos los mensajes, los saludos, en todo su amor y cariño que expresan día a día, domingo a domingo a través de estos medios. Y también damos gracias a Dios por los que estaban enfermos, que ya no lo están, y declaramos sanidad total en el nombre de Jesús sobre aquellas personas que están enfermas. Damos gracias a Dios también porque podemos verte, saludarte y podemos bendecirte. Bien, y ahora para iniciar la enseñanza en este día, vamos a estar buscando, leyendo en la Biblia, en el libro de Isaías, el capítulo 9, los versículos 6 y 7, que dicen de la siguiente manera: porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora con ustedes el pastor Héctor Rodríguez. Bendiciones y muy buenos días para todos ustedes. Una vez más, gracias por estar presente en estos medios y gracias le damos a Dios por podernos comunicar domingo a domingo, y bendecimos a todos aquellos que han tomado en los días de la semana para estudiar lo enseñado y practicar lo aprendido. Es un placer poder estar y comunicarnos en esta hora, declarando pues que la gracia y la abundancia de Dios esté sobre sus vidas, la salud para todos aquellos y sanidad para los que han padecido alguna o padecen de alguna enfermedad. Dios ha sido bueno y Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El libro de Isaías es un libro profético y hemos visto cómo en los últimos tiempos se ha hablado tanto de profecía y tantos congresos proféticos que se han hecho y se siguen haciendo, y siempre utilizan la palabra así te dice el Señor. Ahora quiero que podamos entender en esta mañana que proféticamente Dios da órdenes, ¿ok? Cuando Dios viene a nuestras vidas y viene con una orden. Y hemos estado aprendiendo que el orden, ¿verdad?, es el funcionamiento correcto de algo. O sea que hablamos el domingo pasado, todo comienza poniendo las cosas en orden, y en el área profética Dios da órdenes. Así que no confundamos, porque muchas veces las personas se les dice, así te dice el Señor, y sueltan una palabra profética sobre sus vidas. Y no es que esté mal, sino que algunas veces se hace como para darle ánimo a las personas, que tampoco está mal, pero tratamos de alentar y de motivar a las personas, y no les hacemos entender que lo que Dios dice es una realidad y es una verdad. Por eso también hablábamos de que el orden está basado en la justicia y que el orden trae revelación, manifestación y multiplicación. Por eso en este día vamos a hablar sobre aplicando principios. Ese es el tema del día de hoy.
aplicando principios. Y Dios funciona con principios de gobierno, de orden y de ley natural. Quiero que recuerde y subraye que Dios no cambia su orden por nada. Entonces Dios da órdenes. Y un ejemplo de eso lo tenemos en el libro de Josué y en el capítulo 1, en el verso 6. Y es bueno que ustedes lean todo este capítulo en esta semana. En el verso 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, verso 7, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiero hacer énfasis en eso. Dios le dice a Josué: no te apartes ni a derecha ni a izquierda de lo que Moisés te dijo. O sea, así lo vas a hacer. Asegúrate de no apartarte. Ahora, Dios le está diciendo a Josué, que es el que ahora toma el mando o la guía para el pueblo, que tiene que hacer todo lo que le dijo Moisés. Ahora, si Dios está hablando con Josué, ¿por qué no le cambia la orden? Porque Dios nos procesa por cosas que nos incomodan. Y tal vez Josué no es que se incomodó, sino que Josué, en ese momento, hablando personalmente allí con Dios, ahora tiene que procesar la enseñanza que le dio Moisés. Si él no le hubiese puesto atención y hubiera estado al lado de Moisés, no hubiera entendido lo que Dios le estaba diciendo. Porque Dios había dado una orden específica, esa orden la bajó a través de Moisés y Moisés la pasó a Josué. Y algunas veces cuando nuestros padres nos tratan de enseñar cosas, hay unos principios que son inalterables, que están y son órdenes que están correctas, pero nosotros a veces cuestionamos esas órdenes. Por eso es que digo que Dios nos procesa por cosas que nos incomodan, porque muchas veces usted puede tener más conocimiento que su padre o que su madre, pero no tiene más sabiduría que ellos, porque ellos han pasado por algunas experiencias y lo que quieren es enseñarte a hacer las cosas de manera correcta. Entonces, debemos aplicar los principios de gobierno de Dios, las órdenes de Dios y principios de ley natural. Repito, Dios no cambia su orden por nada. Pero escúcheme bien, si le cambias el orden, los resultados no van a ser igual, porque Dios representa un gobierno absoluto. Y por eso hoy muchas personas están buscando un buen resultado, pero no tienen el orden correcto. Y venimos hablando de que todo comienza por ordenar las cosas. Dios representa un gobierno absoluto. Y allí, en la Biblia, en el manual que Dios nos ha dejado, Dios nos dice cómo debemos dormir o cuántas horas debemos dormir. Nos dice cómo también debemos comer, ¿verdad? Cómo debemos administrar, cómo debemos vivir nuestra vida. Allí está todo el secreto y el orden establecido por Dios. ¿Okay? Pero a veces nosotros no queremos indagar y no queremos estudiar para poner las cosas en orden. Si Dios se tomó tiempo para darnos también y ordenarnos que debemos descansar, muchas veces nosotros volteamos ese orden y la falta de descanso nos lleva a un cansancio o a una fatiga extrema. Y usted y yo lo sabemos, pero no queremos ordenarnos.
Entonces, lo que pasa a nuestro alrededor, o sea, la ley natural nos dice mucho de lo espiritual. Lo físico da muestra de lo espiritual. Y usted puede darse cuenta que en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Primero nace un niño, ¿ok? Todos nacemos como un bebé, un niño. Si no es así, entonces es un fenómeno. Y usted también sabe que a veces los niños que nacen muy desarrollados no duran mucho tiempo, o sea, traen algunos problemas. ¿Ok? Entonces, debemos aprender a desarrollarnos en el orden correcto. Nacemos como un niño, ¿ok? Y la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes nacieron como un niño con la necesidad de que sus padres le dieran el cuidado y la alimentación correcta? Eso también implica que si el niño no es cuidado correctamente, va a haber deficiencias en su crecimiento. ¿Ok? Ahora, después de nacer como un niño, comienza el desarrollo para llegar a ser hijo. O sea, primero se nace, luego se desarrolla como hijo, y en la ley espiritual, la Biblia dice que nacemos como niños. Y Pablo lo enseña cuando dice que cómo es posible que ahora, pudiendo ustedes comer carne, o sea, alimento espiritual más fuerte, tengo que volverles a dar leche. Y en otra parte dice, vuelvo a sufrir dolores de parto para que ustedes sean engendrados. O sea, que quiero en esta mañana tocar un punto bien importante, porque muchas veces en lo espiritual nos quedamos en esa etapa de niños. Tal vez usted se está haciendo esta pregunta, pero si cuando alguien da a luz, ¿verdad?, esa personita ya es hijo de una vez. Sí, lo natural te dice esto, pero lo espiritual te lleva a otra connotación. Dentro de la ley de Dios, lo que te identifica como hijo es tu desarrollo. Cómo te desarrollas y cómo ordenas tu vida. La Biblia nos habla claramente de cómo Jesús hace esa transición. Y fíjese, es bien importante. Todos sabemos que María concibió del Espíritu Santo y que Jesús era hijo de Dios, ¿verdad? Pero él era hijo de Dios, pero María lo da a luz y todos lo conocen como el hijo de María. Ahora, nosotros almáticamente y sentimentalmente lo asignamos. O sea, que sentimentalmente podemos creer, pero no se comporta como hijo. El comportamiento de un hijo es un comportamiento que viene bajo un orden, bajo una responsabilidad, bajo una lealtad y bajo una fidelidad. Entonces, a veces sentimentalmente el hijo, ¿verdad?, está en un desorden, y yo les dije y lo vuelvo a repetir, que Dios no bendice a aquellos que están en desorden. No es igual a nosotros. Nosotros aplicamos bendición a los que están en desorden. Y quiero en esta mañana que Dios ponga las palabras que puedan penetrar a tu espíritu y poder entender que un hijo no es aquel nacido sin él haberse desarrollado y parecerse a su padre. Quiero repetirte que cuando las cosas se ponen en desorden, Dios no bendice, pero nosotros aplicamos bendición muchas veces a lo que está en desorden, y lo que está en desorden trae maldición, no trae el resultado correcto.
El ser hijo está basado en la relación de obediencia, honra y fidelidad. Son características de un hijo. Obediencia, honra y fidelidad. Por eso, primero un niño y luego se convierte en hijo por obediencia, por honra y por fidelidad. Sí, es el fruto nuestro, pero almáticamente y sentimentalmente nosotros tomamos y dice, es nuestro hijo. Y como es nuestro hijo, tenemos que luchar por él y es una realidad, pero no podemos dejar que entren en desorden, porque ese desorden, si nosotros le aplicamos bendición, le aplicamos sentimientos y le aplicamos almáticamente llevarlo sin corrección, va a tener consecuencias bien duras sobre la vida del niño y la vida nuestra también. Por eso es que cuando primero es un niño y luego llega a la edad en que reconoce quién es su papá, y allí es donde vamos a enseñar obediencia, honra y fidelidad. Es una verdad que la paternidad no ha sido bien llevada en estos últimos tiempos, y por eso tenemos este desorden que ahora se tiene, donde la gente gobierna sin el gobierno de Dios, la gente quiere vivir sin responsabilidad, y como tú eres mi papá y yo soy tu hijo, tú tienes que darme lo que es tuyo, que yo no trabajé, que yo no obedecí, que yo no tuve fidelidad, y quiero que me des porque hoy yo necesito, deshonrando y no ordenándome en la vida. Pero fíjese que nosotros, después que él reconoce quién es su padre, quién es su papá, quién es su mamá, viene la etapa en que le vamos a enseñar obediencia, honra y fidelidad, para luego poderle darle responsabilidad. Y ahora, bien importante, como maneje responsabilidad, comenzamos a darle herencia. Entonces nuestros hijos quieren carro, pero llega a las 9, no, yo voy a llegar a las 11, a las 12, se me hizo tarde, nos ponen cualquier cosa, pero es como nuestro hijo al día siguiente le damos otra vez el carro, le damos otra vez lo que ellos quieran, y se nos vuelve la vida a cuadritos, y la de ellos también, porque no hay el orden correcto. Te lo repito, hay que enseñarle obediencia, honra y fidelidad para luego darle responsabilidad. Y bien importante, como maneje responsabilidad, comenzamos a darle herencia. Entonces, Dios trabaja de esa manera. Nosotros, almáticamente y por sentimentalismo, lo hacemos en desorden. Pero fíjense que le pedimos a Dios que arregle cosas que nosotros no queremos ordenar, y Dios no trabaja sino bajo un orden. Y el orden tiene que comenzar en nuestras vidas. O sea, hay mucha gente queriendo la bendición y largos días, y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y ese es un principio que está establecido por Dios. La herencia, porque todos quieren herencia, y usted mira cómo hablan y muchos predican sobre lo que Dios te va a dar, la herencia que tiene, pero no le explican a las personas que tienen que tener un orden, que tienen que tener una responsabilidad. Todos quieren dinero, pero no quieren trabajar para producirlo, no quieren sudar para producirlo. Quieren que les llegue mágicamente. La herencia, cuando Dios hemos pasado por la responsabilidad, la obediencia, la honra, la fidelidad, y nos dan responsabilidad, la cumplimos, entonces viene la herencia, y la herencia trae gozo y trae descanso. La herencia trae gozo y trae descanso. Es por eso que es muy importante los primeros 12 años de una persona en una congregación, en una iglesia. Son importantes los primeros 12 años de un niño. Ahí le vamos a enseñar. Lo primero es que reconozca quién es su padre y quién es su madre, y aprenda obediencia. Y a veces la obediencia necesita corrección y necesita la varita. Es verdad que ahora todo es, bueno, hay que hablar con ellos, hay que hacer esto, hay que tener respeto y tantos los derechos del niño, pero han violentado el orden de Dios. Es que el niño debe ser obediente a sus padres. Entonces,
algunas veces Dios te deja pasar el momento en el cual anduviste desordenado, pero Dios nunca olvida lo que tiene que corregir. Nunca olvida. Nosotros sí, porque nosotros empezamos con el muchacho. Bueno, quédate quieto a la 1, a las 2, y llegamos a las 3 y el muchacho se da cuenta que nunca lo corregimos. Y algunas veces decimos, cuando lleguemos a casa, te voy a corregir. Cuando lleguemos a la casa, vamos a hablar sobre esta situación, y dejamos que nos falte el respeto, que haga las cosas de la manera que no es, que lo haga en desorden, y llegamos a la casa, y cuando no corregimos, el muchacho va a seguir haciendo las cosas en su desorden porque no hay corrección. Pero recuerde que Dios no es así. Aun cuando usted vea que Dios no lo corrige al momento, Dios lo va a dar a cuenta, porque el orden de Dios es lo que trae bendición, y el orden viene marcado por la justicia. Y quiero que usted tome esta la frase que les doy toda la semana, para que usted la coloque en el sitio donde usted pueda verla en esta semana. Y la frase dice así: si ordeno correctamente, voy a recibir los resultados correctos. Si ordeno correctamente, voy a recibir los resultados correctos. Pero como hay una ley matemática, creo que es de matemática, que dice en alguna operación, el orden de los factores no altera el producto. Pues te voy a decir que en el orden de Dios se altera, fuera del orden de Dios se altera todo. Y escúchame bien, Dios es Padre y seguirá siendo Padre, pero yo puedo dejar de recibir lo que me toca como hijo si me comporto en desorden. Y esto te lo quiero repetir para que lo analice. Dios va a seguir siendo Padre, ¿ok? Él va a seguir siendo Padre porque Él es nuestro Padre celestial, pero yo como hijo puedo dejar de recibir lo que me toca como hijo si me comporto en desorden. Y el libro de Hebreos dice que Dios los tratará como bastardos. Son hijos, pero son bastardos porque no llevan el comportamiento correcto. Y quiero poner el ejemplo de Jesús. A Jesús le tomó 30 años convertirse en hijo. 30 años convertirse en hijo. Porque en esa edad fue cuando vino el bautismo, y dice que Juan oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. 30 años después de haber nacido, el Padre suelta esta palabra: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero nosotros queremos darle a nuestros muchachos de 3 años, 4, 5 años, el celular que nosotros ni siquiera sabemos usar, porque no, qué inteligentes son esos niños, ¿no? Ahora que usan esos celulares. Claro, si le das el celular, él va a aprender a manejarlo, y mejor que tú, porque como adultos a veces nosotros hasta miedo tenemos de pisar una tecla porque vamos a borrar las cosas, y ellos no. A ellos se les cuelga el celular, se les tranca, y usted paga para que se lo destranquen, pero usted no aprende a destrancarlo. Entonces, a Jesús le toma 30 años que oiga la voz de su Padre celestial, quien lo envió, decir: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencias. O sea que, anote esto: mi comportamiento me aprueba como hijo. ¿Y cuál es el comportamiento? Es el orden, ¿verdad? Es la obediencia, la honra y la fidelidad. Ahora fíjese esto. Jesús viene como hijo de Dios, pero Dios le puso padres terrenales. Viene como hijo de Dios, pero Dios le pone padres terrenales. Ahora, nosotros leemos el momento en que Jesús se le perdió a José y María. 3 días ponemos a María y a José como irresponsables. Son los irresponsables, se les perdió el niño. Bueno, tal vez creían que venían con un familiar, un primo, viajando, pero el asunto es que ellos ven que el niño ha pasado 3 días y no está con ellos. Ellos se devuelven. ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo discutiendo
las cosas espirituales, y Dios lo había llamado a cosas grandes, pero les puso unos padres terrenales. ¿Usted cree que José y María llegaron ahí contentos cuando vieron a Jesús y él le dice, en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre me conviene estar, y esto lo vemos así tan tranquilo? ¿Y por qué se lo llevaron? ¿Usted cree que José y María no estaban preocupados, que no estaban angustiados? Y cuando Jesús le dice eso, le dijo, mira, mijo, tú pudiste haber venido para cosas grandes, pero tú te vas con nosotros para nuestra casa. Tú no te vas a quedar aquí en el templo discutiendo. Tú eres nuestro hijo, así que vámonos a casa. Y se lo llevaron. Yo no sé si le darían con un fuete, pero en la mente de nosotros, en lo almático y sentimental, ay, qué maravilloso. Jesús estaba en el templo discutiendo, pero José y María se asustaron, porque cuando se pierde un niño, ¿verdad? Usted ha visto gente que no se asusta, lo encuentran. Si hubiera sido así, Jesús hubiera dicho, bueno, yo vine aquí porque yo soy hijo de Dios y me tengo que quedar. Sí, tú eres hijo de Dios, pero yo soy tu papá terrenal, así que te va, recoge tus cosas y nos vamos. Y se lo llevaron. O sea que para llegar a sentir la aprobación de Dios, el mismo Jesús debió obedecer a sus padres terrenales, a José y a María. Él pudo quedarse ahí y decirle, mire, yo tengo que estar en el templo. Pero ellos le dijeron, usted se va para la casa. Jesús pudo decirle a José, tú no eres mi padre. Tú no eres mi padre. Pero Dios se lo puso como padre, y si era su padre tenía que obedecerlo porque era un menor de edad, tenía 12 años y no podía hacer lo que él quería. Él tenía que pasar el proceso para llegar a convertirse en el hijo que Dios quería que se convirtiera. El templo o la casa. Y José y María dijeron, la casa, así que te va. Y él tuvo que obedecerlos. Mire, ¿cuántos de nosotros cuando vamos al acto del matrimonio dicen que somos una sola carne? Y que vamos a estar en salud, en enfermedad, en todo, y que vamos a ser uno solo. Bueno, a veces nos cuesta volvernos picadillos, para que entonces la carne no sepa, ¿y este es de quién? Este es la tuya, esta es la mía, no sé, tiene que volverse picadillo, es así. Es muy fácil decir, sí, vayan a casa, marido y mujer, son una sola carne. Sí, pero mira que para convertirse en una sola carne hay que, usted sabe, no me voy a parar en eso. Así que Jesús fue aprobado como hijo, y al ser aprobado como hijo, entonces se le da responsabilidades. Para que le dé responsabilidades a tu hijo y le des herencia, va a tardar tiempo. No es cuando ellos quieran, es cuando se lo hayan ganado. Y así trabaja Dios. Solo que nosotros almáticamente hemos visto como otros crían a sus hijos, y a veces te dicen, sí, pero le dieron el carro a fulano y el otro sale hasta que le da la gana. Sí, pero eso trae consecuencias que muchas veces no son las correctas, pero nosotros como hijos de Dios vamos quemando etapas en el proceso para llegar a que nos den responsabilidades. La pregunta sería, ¿puede tu Padre delegar responsabilidades en ti? ¿Puede el Padre Celestial delegar responsabilidades sobre ti? Entonces vendrá la herencia. Mire, una persona que no es hijo no cumple sus responsabilidades. Una persona que no es hijo no cumple sus responsabilidades. Y escúcheme bien y tenga cuidado, y si se las das, las usa a su favor. Y esto lo estoy hablando en lo físico y lo estoy hablando en lo espiritual. Y hay que tener ojo con eso. Porque si esa persona no está cumpliendo sus responsabilidades que se le han dado, entonces él va a usar esas responsabilidades a su favor. Por eso usted ve que hay personas que le dan liderazgo dentro de una congregación, y luego ¿qué hacen? Le dan un grupo de gente, se las lleva, porque él no ha aprendido a ser hijo, no ha aprendido la lealtad, la fidelidad, la responsabilidad, pero como le dieron una responsabilidad, él la va a usar a su favor, y hay que tener cuidado con eso, porque
No todo el mundo tiene la valentía de asumir responsabilidades y por eso viven de las emociones y en lo almático. Y eso le pasó también a Aarón y a María. Cuando Dios los llamaba, una vez llamó a Moisés y entonces ellos se pusieron bravos, celosos y dijeron, bueno, ¿y quién es él? Dios también puede hablarnos a nosotros y Dios dijo entonces, yo no voy a hablar con ustedes, voy a hablar solamente con Moisés de ahora en adelante. Y recuerden que a María le cae una lepra que detuvo todo el proceso de caminar por el desierto. Y Aarón también tuvo que detenerse. Aarón tenía las vestiduras sacerdotales, por eso no le cae lepra, pero a María sí, y María detuvo todo el caminar del pueblo por 7 días por haberse ido en contra de lo que Dios había ordenado. ¿Por qué? Porque en sus emociones y en lo almático de ellos empezaron a decir, ¿por qué Dios tiene que hablar con Moisés? Recuerde que Dios es Dios y Dios tiene gobierno absoluto. Y entonces lamentablemente hoy tenemos en lo natural y en lo físico jovencitos guiando a una familia, no respetando a los dueños de la casa porque ellos tienen, digamos, más conocimiento, pero no tienen más sabiduría. Y los padres, para que ellos se sientan bien, pues les entregan las cosas, cuánta herencia no se ha perdido, no se ha dilapidado, porque ponen delante de un negocio a alguien que no tiene el corazón ni tiene la responsabilidad de administrar y multiplicar correctamente las cosas. Es más, muchas veces ponemos en manos de alguien que no tiene a Dios como principal en su vida todo lo que nosotros hemos llevado, lo que hemos multiplicado, y luego entonces nos como la palabra puede ser, nos arrepentimos porque lo hicimos, pero lo hicimos en el sentimiento, en la emoción y no en el orden correcto de Dios. Eso parece duro, pero yo no te estoy hablando sino lo que dice la Biblia. Si Jesús tardó 30 años en ser aprobado como hijo, Dios le pone padres físicos a los cuales tenía que obedecer. Y él sabía que su lugar era en el negocio del Padre, pero que no era el tiempo y que él tenía que obedecer a sus padres físicos. Él podía haberle dicho nuevamente, te repito, a José, tú no eres mi papá. Yo vengo de parte de Dios y yo vine para esto. Pero Dios le pone sus padres físicos y si él no es procesado en eso, en la obediencia, perfeccionado en la obediencia, entonces no podía ser aprobado como hijo. Pasaron 30 años para ser aprobado como hijo. Ahora, en el momento que es aprobado como hijo, ahora viene el Espíritu y lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para que venza su carne. Y allí es donde viene es aprobado como hijo. Ahora va a manifestar la obediencia, va a manifestar la honra, va a manifestar la fidelidad. Dice que sale de allí y el Espíritu lo lleva al desierto para vencer su carne, su yo. Y luego de vencer su yo, pasa a ir a la cruz. Y luego de eso es que le dan un nombre, un reconocimiento, que es un nombre sobre todo nombre. Entonces que Dios le da la herencia. Ese era el Hijo de Dios. La manifestación del Hijo de Dios comenzó en la obediencia hacia sus padres terrenales, puestos por el mismo Dios, que a veces no nos gustan, pero es lo que Dios nos da para aprobarnos, para llevarnos al orden, a la obediencia, a la honra, a la fidelidad, para darnos responsabilidad y luego transmitirnos la herencia. O sea que a la medida que se cumple su responsabilidad, se le entrega la herencia. Voy a repetirlo. A la medida que cumpla su responsabilidad, se le entrega la herencia. Por eso, la herencia y la responsabilidad te sacan de la ignorancia. ¿Y sabes qué? La palabra ignorancia significa angustia.
¿ok? En el capítulo 9 del libro de Isaías, ahí se habla al principio y nos dice que no habrá más ignorancia, o sea, no habrá más angustia en la vida de aquel que ha sido responsable en las cosas que Dios le ha concedido. O sea que cuando comenzamos a ordenar, comienza a aparecer la luz. El orden trae luz, trae revelación. Entonces dice el versículo 1 de ese capítulo 9, dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. O sea, el pueblo que andaba en tinieblas, en ignorancia, en angustia, vio gran luz. Y este es un principio físico que nos lleva a un principio espiritual. O sea, si andamos en desorden, andamos en ignorancia, pero si andamos en orden, el principio espiritual es que vamos a tener sabiduría. El principio físico del desorden es que andamos en tinieblas, pero el principio espiritual es que vamos a andar en luz. Principio físico, el desorden, y el principio espiritual es orden. Principio físico, angustia, pero el principio espiritual es que Dios nos da paz. Y este es algo que podemos ver. Si andamos en ignorancia, en tinieblas, en desorden, en angustia, en desobediencia, pues no va a llegar los principios espirituales, que es la sabiduría, que es conocimiento bien aplicado para hacer las cosas de la manera correcta, la luz que nos trae la revelación para mirar cómo hacerlas de la manera exacta, el orden, ¿verdad?, que nos trae la bendición, porque es hacer las cosas correctamente, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde podemos estar equilibrados aún en tiempos de crisis. El verso 4 del capítulo 9 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Quebró el yugo que estaba en su hombro. Y allí nos habla de ese yugo que no nos permite avanzar, el yugo que no nos permite multiplicar, y nos enseña. Quiere quebrar el yugo para que comiences por el principio, en el orden establecido por Dios. Para que ordenes, para que trabajes, para que multiplique. Entonces, si aplicamos los principios de Dios, llega su herencia. Te lo repito, si aplicamos principios de Dios, va a llegar tu herencia. Entonces, el orden, la obediencia, la fidelidad, la honra, la responsabilidad, y Dios te entrega la herencia. Solo puedes ser hijo honrando la posición de tu padre. Lo voy a repetir. Solo puedes ser hijo honrando la posición de tu padre. Jesús nos dio el ejemplo. Caminó en el tiempo. Recuerda, en el templo él estaba en los negocios de su Padre Celestial, pero no era el tiempo de desobedecer a sus padres físicos. Por eso él vuelve a su casa, aprende el oficio de su padre, se convierte en un carpintero, aprende de lo que José le enseñó, que le enseñó la Torá, le enseñó también a amar a Dios, le enseñó el respeto, la fidelidad, la honra, le dio responsabilidad, y luego entra en el nivel físico donde Dios lo reconoce como hijo, le da responsabilidad y le da herencia, un nombre que es sobre todo nombre. Así que ha sido un placer en esta mañana comunicarnos con ustedes, recordándole que solo puedes ser hijo honrando la posición de tu padre. Bendecidos a todos mis amigos del grupo. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por compartir. Recuerde que juntos podemos hacerlo y juntos podemos llegar a más. Es una bendición que Dios nos permita domingo a domingo comunicarnos, que podamos entender que hay
los principios y el gobierno de Dios, que es absoluto. No podemos cambiar nada. Recordándole que si ordeno correctamente, voy a recibir los resultados correctos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Es una bendición compartir y que nos dan diferentes lugares donde podemos hablar. Algunos están apurados tal vez por ir a un lugar y reunirnos todos, y eso es bueno, pero lo más maravilloso es que en el lugar donde habito, en el sitio donde está mi hogar, tú estás entronado y eres lo principal de mi vida. Cuando un padre puede guiar a sus hijos, sabemos que la herencia va a ser multiplicada, pero pasa un proceso. Señor, que lo almático no gobierna nuestras vidas, que nuestros sentimientos no vayan delante y nos desvíen del camino, que podamos entender que tu orden es perfecto y que la semilla, cuando es sembrada, va a dar su fruto. Que como padres nosotros debemos hacer las cosas a tu manera, en tu forma, y responsablemente enseñar a nuestros hijos a amarte a ti, y que ellos puedan entender que el proceso es amar a sus padres y luego viene la herencia de Dios sobre su vida. Que tú vas a seguir siendo padre siempre, pero tú no derramas herencia donde hay desorden. Gracias, Señor, por este día. Recuerden, ámense, salúdense y respétense. Y parte de la herencia de Dios es que nada te va a faltar, porque Él te dio a su Hijo y con su Hijo lo tienes todo. Bendiciones, un abrazo, que pasen una feliz semana y enfrentemos las cosas con buena actitud, sabiendo que Dios está con nosotros y que nos ha bendecido con toda bendición.